Hola, en este video vamos a ver cómo crear una base de datos en Excel, por lo que les he preparado estas diapositivas tituladas Manual para crear una base de datos en Excel. He puesto un cuestionario que he tomado de algunos de los que yo tenía. Es un cuestionario fácil para que ustedes practiquen cómo crear una base de datos. Ya una vez que ustedes practiquen, podrán utilizar su base de datos o su cuestionario para crear esta base de datos. Para esto he tomado un cuestionario de los que yo tenía y ustedes podrán utilizarlo para practicar y crear una base de datos de práctica. Pero si no quieren, cada quien tomará el cuestionario que tiene y creará una base de datos con su propio cuestionario. Por lo pronto les traigo este y crearemos una base de datos en Excel. Este cuestionario sirve para ver consumo de alcohol en una persona. Entonces, tenemos siempre que incluir en los cuestionarios variables sociodemográficas. En este caso vemos edad, sexo, estado civil y nivel de estudios. Y a partir de ahí ya vienen las preguntas que interesan para el estudio. La primera pregunta es: ¿considera usted que su forma de beber está creándole dificultades en su salud, en su familia, en su trabajo o en sus relaciones con los vecinos? Y las respuestas son sí, no o no sé. Y del mismo tipo son las siguientes preguntas: la 2, la 3, la 4, la 5, la 6 y hasta la 7. Este es el pequeño cuestionario con el que practicaremos. Ahora, ¿cuáles son los pasos para crear la base de datos en Excel? Primero, hay que enumerar cada cuestionario. Esto es muy importante porque si a la hora de validar los datos, si no tenemos enumerados los cuestionarios, vamos a tener que volver a empezar. Entonces, ya que aplicamos la encuesta, se enumeran en forma consecutiva y cuando ya tenemos capturada la base de datos, incluimos una variable que se llame número de cuestionario. Entonces, cuando ya terminamos, vamos a revisar el primer cuestionario capturado, que debe de coincidir con la numeración consecutiva, y volvemos a revisar esa captura que hicimos en nuestra base de datos en Excel. Ahora, el paso número 2 es codificar las respuestas. Las diferentes respuestas de un cuestionario se deben codificar. En el cuestionario de nuestro ejemplo, como solamente tenemos 3 respuestas posibles a cada pregunta, que era sí, no y no sé, pues vamos a ponerle a la respuesta sí el número 1, a la respuesta no el número 2 y a la respuesta 3 a la respuesta no sé el número 3. Y esto va a depender de los diferentes cuestionarios. Por ejemplo, si en un cuestionario vamos a preguntar nivel de estudios y tenemos primaria, secundaria, bachillerato, universidad, entonces a la primaria le vamos a poner el número 1, a secundaria el número 2, a bachillerato el número 3 y así sucesivamente a todas las posibles respuestas. ¿Por qué es necesario que se codifique y se ponga un número a una respuesta? Porque es más fácil de hacer el análisis en una base de datos de algún paquete estadístico que si capturamos la respuesta completa de sí, no y no sé, porque el paquete estadístico va a reconocer como caracteres
a las respuestas sí, no, no sé, y no como números. Y nosotros lo que queremos es que los reconozca como números. Y ya en la base de datos del paquete que estemos utilizando, haremos la codificación de las diferentes variables para que cuando salgan nuestras gráficas salgan ya con la respuesta sí, no o no sé. Para las variables sociodemográficas de este cuestionario, la codificación será sexo, 1 femenino, 2 masculino. Estado civil, 1 soltero, 2 casado, 3 divorciado, 4 viudo, 5 unión libre. Para el nivel de estudios tenemos 1 primaria, 2 secundaria, 3 bachillerato, 4 técnica, 5 universidad y 6 posgrado. Aquí es importante recalcar que cada investigador codifica sus bases de datos con la numeración o terminología que él desee. Esto solamente es un ejemplo de cómo codificar las respuestas, para que a la hora que capturemos ya no vamos a escribir femenino, 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 sino nada más teclearemos el número 1, 1, 1 por cada mujer que estemos capturando. Al capturar la información en la base de datos, no se capturan las respuestas al cuestionario, es lo que les mencionaba, sino los números, y esto acelera la captura. Y sobre todo, cuando se trata de cuestionarios muy grandes, hay cuestionarios hasta con 80, 90 preguntas. Imagínense estar capturando femenino cada rato, en cambio poner el número 1 es más sencillo. Y el paso número 3 es crear la base de datos en Excel. Entonces lo primero que hay que hacer es abrir un archivo en Excel y por cada pregunta se agregará una columna. El nombre de cada variable se escribe en la primera celda de cada columna. La primera columna corresponde al número de cuestionario y posteriormente se empieza con las variables sociodemográficas, si es que se tienen. Hay cuestionarios que no les interesan, que van directamente a la pregunta, entonces se captura directamente la pregunta número 1. Después se sigue con las preguntas fundamentales del cuestionario o el instrumento de medición. Entonces, ahora voy a hacer un ejemplo de cómo crear la base de datos en Excel de nuestro cuestionario. Voy a abrir un archivo nuevo en Excel y vemos la primera variable, que es el número de cuestionario. No tenemos que poner número de cuestionario completo, podemos poner número quest y ya nosotros sabemos que esa sería la variable donde vendrá el número de cuestionario. Ahora sí, la siguiente variable es la edad, entonces ese sí lo puedo poner completo porque es un nombre pequeño. Esa sería otra variable que tendría mi cuestionario. Ahora voy con sexo. Estado civil, aquí sí puedo abreviar. Estado civil. Nivel de estudios. Nivel estu. Cada quien le pone el nombre que quiere. Y ahora sí vienen mis 7 preguntas. Entonces vamos a poner, para abreviar, le voy a poner P1, P subíndice 2, P3. Recordemos que eran 7 preguntas. P4, P5,
P6 y P7. Aquí tengo ya mi base de datos. Si voy a capturar el primer cuestionario, le pongo número 1. Supongamos que me contestaron que tenían 34 años. Sexo, femenino o masculino. Es un hombre, entonces le pongo número 2 por la codificación que manejamos. Estado civil, soltero. Nos vamos a buscar la codificación para ver, soltero era 1. Entonces pongo también 1. Nivel de estudios, bachillerato, sería el número 3. Si se dan cuenta, ya nada más estoy capturando los números. Y vamos con las respuestas al cuestionario. Acordémonos que era sí, era 1, no era 2 y 3 no sé. Y ahí tendría que ver las respuestas y nada más poner 1, 1, 2, 2, 3, 1 y 1. Y así nos iríamos al siguiente cuestionario. Este es el video de cómo crear una base de datos en Excel. En un video posterior veremos cómo hacer ya los análisis con el paquete estadístico. Hasta la próxima.